Primer ha arribat Rajoy i 10 minuts després Zapatero. Tal com estava previst, la intervenció ha estat la característica d'aquest debat. Cada intervenció del candidat socialista, cada intervenció del candidat popular i cada intervenció del moderador estava fixada en un horari rígid pactat pel PSOE i el PP, que havien negociat fins a 50 condicions concretes per fer el debat. Des de l'ordre d'intervenció fins al lloc des on els enfocarien les càmeres i quan i com els enfocarien. 50 condicions que han estat repassades una vegada i una altra els dos grans partits espanyols. I pel que fa als temes a tractar, PSOE i PP han pactat 5 blocs d'un quart d'hora per parlar d'economia i treball, polítiques socials, política exterior i seguretat, política institucional y reptes del futuro. Cuando nos fuimos del gobierno había 2 millones de parados, señor Zapatero, y ahora hay 2.200.000 parados. Y aquí están los datos del INE. 300.000 parados más en los últimos 7 meses. Estos son los datos de la evolución de ocupados en este periodo, que hemos llevado al mayor nivel de ocupados de la historia de España, y la reducción máxima de la tasa de paro, que le debería de alegrar que tengamos la tasa de paro más baja de toda la democracia. Inmigración legal y con contrato, lucha contra la inmigración ilegal y desde luego contrato de integración y que todos, iguales derechos y obligaciones, iguales deberes, iguales oportunidades. Cuando llegué al gobierno había en España 1 millón de ciudadanos sin papeles que se les cobraron a ustedes porque no controlaron las fronteras ni hicieron una política de inmigración mínimamente ordenada. Mire, cuando llegó usted al gobierno, ETA estaba más débil que nunca. Llevaba 1 año sin matar porque no podía. Batasuna estaba fuera de los ayuntamientos y del Parlamento. Señor Rodríguez Zapatero, ¿cuándo había que apoyarle a usted? Al Zapatero que dice, mire usted, mire, lea, no voy a hablar de política con ETA, o al Zapatero que dice, hablamos de política con ETA. Señor Rajoy, yo apoyé al señor Aznar, que dijo que ETA era el Movimiento de Liberación Nacional Vasco, que es la afirmación política más grave que yo he oído en democracia. Ha mentido. Usted ha engañado a todos los españoles, primero a mí y al conjunto de los españoles. Quienes mintieron fueron ustedes con el atentado terrorista del 11M. No solo mintieron, sino que estuvieron toda la primera fase de la legislatura intentando crear una conspiración, una fabulación indigna, inmoral. En política exterior, mire, yo Merkel y Sarkozy, y usted Chávez y Castro. Ese es el resumen de su política exterior. Yo en la cumbre de Chile defendí al señor Aznar de los ataques que públicamente le lanzaba el señor Chávez. El señor Chávez, como patriota lo hice. Como patriota lo hice. Usted no tiene ninguna idea de la nación española. ¿Sabe usted quién dijo que en España se está centrifugando el Estado? Felipe González. Que el señor Zapatero ha abierto el melón del Estado sin saber a dónde van. El señor Leguina. Lo que está pasando en España se parece a la disolución de la Unión Soviética. Don Alfonso Guerra. Mire, señor Rajoy, ustedes embarran la discordia con el Estatuto de Cataluña, y la prueba de ello es que han sido profundamente incoherentes, porque hay 20 artículos del Estatuto de Cataluña que han recurrido al Tribunal Constitucional que son exactos que en el Estatuto de Andalucía, que ustedes votaron a favor. Yo lo que nunca haría sería agredir a las víctimas del terrorismo como ha hecho usted, porque eso sí que son personas indefensas, si no el señor Serrat o esos señores ninguna víctima de terrorismo. Eso es lo que yo haría yo. He agredido a una víctima de terrorismo. Siempre. Es una cosa muy grave. No es igual que no se lo acepte. Yo no he agredido a ninguna ustedes han víctima de estado en terrorismo. campaña continuada contra las víctimas del terrorismo. No es igual que no me lo acepte. Així, amb les conclusions dels dos candidats, s'ha acabat el debat d'avui, que està previst que tingui una segona part dilluns que ve 3 de març, tot i que Convergència i Unió ha demanat a la Junta Electoral Central l'anul·lació dels dos debats fins que no es garanteixi la participació de la resta de forces amb representació parlamentària al Congrés dels Diputats. Hemos hecho el debate, que es lo que nos correspondía. Aquí están acreditados hoy 400 profesionales que están transmitiendo este debate.